El Saurolophus, el dinosaurio, con cresta de vela, el pato gigante con un cuerno para la historia. Hola a todos. Si te digo dinosaurio, ¿qué te viene a la mente? ¿Un tiranosaurio rex rugiendo o un triceratops cargando? Pura ferocidad, pura antigüedad. Pero hoy no vamos a hablar de esas superestrellas de la era mesozoica. Vamos a hablar de un animal que, aunque no es el más famoso, es increíblemente importante y, francamente, un poco raro. El Saurolophus. Imagina un pato gigante. Ahora, a ese pato, ponle una cresta ósea, maciza y puntiaguda, saliendo disparada desde la parte trasera de su cráneo. Un poco como si alguien le hubiera atornillado un mástil de barco en la cabeza. Ese es, a grandes rasgos, nuestro amigo el Saurolophus, cuyo nombre, por cierto, significa precisamente eso: lagarto con cresta. ¿Y por qué deberías dedicarle 100 minutos de tu vida a escuchar sobre un dinosaurio que parece la mezcla improbable entre un ganso de granja y un narval? Sencillo, porque el Saurolophus es una de las ventanas mejor conservadas que tenemos a un grupo de dinosaurios fascinante, conocido como los hadrosáuridos o los dinosaurios pico de pato. Estos fueron, para que te hagas una idea, la vaca, la oveja, el ciervo y el bisonte, todos a la vez del Cretácico superior. Eran omnipresentes, estaban por todas partes, y entender al Saurolophus es entender el pulso de la vida en la Tierra justo antes de que se apagara la luz de los dinosaurios. Presentación del tema y del dinosaurio. Lo primero es lo primero. ¿Qué era este animal? El Saurolophus era un herbívoro masivo, un animal de impresionantes dimensiones. Los ejemplares adultos podían alcanzar los 9 metros de longitud, lo que equivale a 2 coches medianos puestos uno tras otro. Y de peso, hablamos de unas 2 toneladas. Para un carnívoro de la época, cazar a un Saurolophus adulto no era un paseo por el parque. Pertenecía a una subfamilia de hadrosáuridos llamada Saurolophinae y se distinguía de sus primos, los lambeosaurinos, que tenían crestas huecas y elaboradas como la de Parasaurolophus, por esa cresta ósea, sólida, que ya mencionamos. La cresta del Saurolophus no era un adorno hueco para hacer ruido. Era una extensión maciza del hueso nasal, apuntando hacia atrás, como un cuerno. Este dinosaurio tuvo un papel fundamental en su ecosistema. Como gran herbívoro, su trabajo era, simple y llanamente, comer. Comer toneladas de vegetación. Eran las máquinas de triturar hojas de la prehistoria, y su éxito evolutivo, manifestado en la cantidad de fósiles que hemos encontrado, sugiere que eran increíblemente eficientes en lo que hacían. Pero más allá de su tamaño y su dieta, el Saurolophus nos ofrece anécdotas realmente jugosas sobre cómo vivían. El Saurolophus, como muchos hadrosáuridos, era probablemente un animal gregario que vivía en manadas. ¿Por qué creemos esto? Por los yacimientos conocidos como lechos de huesos, bone beds, en lugares como la formación Nemegt en Mongolia o la formación Horseshoe Canyon en Canadá, hemos encontrado acumulaciones masivas de huesos de Saurolophus de distintas edades. No un par de ejemplares, hablamos de docenas, a veces cientos, enterrados juntos. Esto es una evidencia poderosa de que no eran solitarios. Imagina una manada de estos patos narvales gigantes, con sus crestas ondeando, migrando por un paisaje cretácico. Una vista épica. Y aquí viene el toque familiar. Cuando uno mira la mandíbula de un Saurolophus, ve el secreto de su éxito. Tenía lo que se conoce como una batería dental. Piensa en ello como una cinta transportadora de dientes. Cientos de dientes, colocados uno junto al otro y apilados en varias capas. A medida que los dientes superiores se desgastaban por masticar la dura vegetación, la capa inferior de dientes, nueva y afilada, subía para reemplazarlos. Era la fresadora más eficiente del Cretácico. ¿Te imaginas el cepillo de dientes que necesitaría? Ahora, la pregunta que todos se hacen: ¿era peligroso? Pues a menos que fueras una planta. No mucho. Era un herbívoro, pero ¿era arcaico? Bueno, vivía hace más de 70 millones de años. Pero si arcaico,
significa exitoso, entonces sí. Sobrevivió a algunos de los depredadores más grandes que han caminado sobre la Tierra. Pero si había algo peligroso en el Saurolophus, era la pura y simple estampida de una manada asustada. Si te cruzabas con cientos de animales de 2 toneladas corriendo en estampida, no querrías estar en su camino. En este caso, la ferocidad no venía del diente o la garra, sino de la masa, el músculo y la inercia. Contexto histórico y geológico. Para entender al Saurolophus debemos viajar a su época. El Cretácico superior, específicamente a la etapa conocida como el Campaniense y el Maastrichtiense, hace aproximadamente 75 a 68 millones de años. Este fue un periodo de la historia de la Tierra que algunos llaman la Edad de Oro de los dinosaurios. Los continentes estaban casi en sus posiciones actuales, pero los niveles del mar eran significativamente más altos. En Norteamérica, una gran masa de agua, el mar interior occidental, dividía el continente en dos, Laramidia al oeste y Apalachia al este. Nuestro Saurolophus vivió principalmente en Laramidia, en las zonas que hoy son Canadá, Alberta y Estados Unidos. Sin embargo, el Saurolophus no se conformó con un solo continente. Tenemos 2 especies reconocidas: Saurolophus osborni, encontrado en América del Norte, Canadá; Saurolophus angustirostris, encontrado en Asia, Mongolia. Este hecho tiene una importancia geológica monumental. Sugiere que durante el Cretácico superior todavía existía una conexión terrestre entre Asia y América del Norte, probablemente a través del actual estrecho de Bering, que en ese momento estaba seco y era transitable. La presencia de este género a ambos lados del Pacífico es una de las evidencias más sólidas de estas migraciones intercontinentales. El Saurolophus fue un dinosaurio viajero, un verdadero trotamundos del Cretácico. El entorno era exuberante, muy diferente a lo que vemos hoy. El clima era cálido, con estaciones suaves. El paisaje estaba dominado por coníferas, cicadáceas, gingos y, lo más importante, las plantas con flores angiospermas, que estaban en pleno auge evolutivo. Esto significaba más y mejor comida para herbívoros como el Saurolophus. Y, por supuesto, la competencia y los depredadores. En Norteamérica compartiría territorio con gigantes como el Albertosaurus y, en las últimas etapas, el propio Tyrannosaurus rex. En Asia se enfrentaría a grandes depredadores como el Tarbosaurus, el primo asiático del T-Rex, y el formidable Alioramus. El Saurolophus era, sin duda, un dinosaurio que vivía con la presión constante de ser el plato principal de alguien. Su vida era una carrera constante. Importancia del descubrimiento y relevancia para la ciencia. La relevancia del Saurolophus va mucho más allá de su atractiva cresta. Es un espécimen fundamental para la paleontología por varias razones. La cresta sólida. El Saurolophus es el arquetipo de los hadrosáuridos de cresta sólida, los Saurolophinae. Su estudio nos permite entender la línea evolutiva que eligió las exhibiciones visuales simples, una cresta maciza, sobre las estructuras resonantes y complejas, crestas huecas como un trombón de los lambeosaurinos. Esto nos ayuda a trazar el árbol genealógico de todos los picos de pato. Ejemplares excepcionales. En particular, el S. angustirostris de Mongolia ha proporcionado algunos de los fósiles más completos y mejor conservados de cualquier dinosaurio. Hablamos de esqueletos casi enteros e, increíblemente, incluso impresiones de piel, lo que se llama momias de dinosaurio, o, más técnicamente, impresiones tegumentarias. Tener impresiones de piel es como tener el traje original del dinosaurio. Nos permiten ver que la piel del Saurolophus estaba cubierta de escamas grandes y tuberculosas, lo que nos da pistas sobre su termorregulación y apariencia real. El enlace intercontinental. Como mencionamos, su presencia en 2 continentes nos confirma los puentes terrestres y las grandes migraciones, ofreciendo una visión profunda sobre la biogeografía del Cretácico y cómo los dinosaurios se dispersaban globalmente. El Saurolophus no es solo un hueso viejo, es una cápsula del tiempo.
una pieza central en el rompecabezas de la vida cretácica que nos permite reconstruir no solo cómo se veía, sino cómo vivía, cómo comía, cómo se comunicaba y cómo, finalmente, viajó a través del planeta. ¿Estamos hablando de un animal que vivió hace 70 millones de años? Sí. ¿Y eso es viejo? Claro que lo es. Pero la historia que tiene que contarnos es tan fresca y detallada como si hubiera muerto la semana pasada. Ponte cómodo, porque vamos a sumergirnos de lleno en la emocionante historia de su descubrimiento. Capítulo 1. El descubrimiento. Tras los pasos de los gigantes, historia del descubrimiento del fósil. Todo buen relato de dinosaurios tiene que empezar en el campo, bajo un sol abrasador, y con un científico emocionado sosteniendo un pedazo de roca que no es solo roca. La historia del Saurolophus comienza en los primeros años del siglo XX, una época dorada de la paleontología, donde hombres intrépidos viajaban a lugares remotos para desenterrar a los gigantes olvidados. Saurolophus osborni, el pionero de Canadá. Nuestro primer Saurolophus fue encontrado en América del Norte. El hombre clave en esta historia es el legendario paleontólogo canadiense Barnum Brown, conocido como Mr. Bones. Brown fue uno de los cazadores de dinosaurios más exitosos de todos los tiempos, famoso por haber encontrado el primer esqueleto documentado de Tyrannosaurus rex. En 1911, Brown estaba explorando las ricas capas de la formación Scollard, antes parte de la formación Edmonton, en el valle del río Red Deer, en Alberta, Canadá. Esta región es un tesoro geológico que ha proporcionado algunos de los ejemplares de hadrosáuridos mejor conservados del mundo. Fue allí donde Brown y su equipo desenterraron un esqueleto notablemente completo. Lo que hizo que este ejemplar destacara inmediatamente fue, por supuesto, la cresta. A diferencia de otros hadrosáuridos conocidos hasta entonces, que tenían crestas nasales más redondeadas o planas, esta era diferente. Un largo y sólido proceso óseo saliendo disparado desde la parte posterior del cráneo. Brown describió la especie en 1912 y la bautizó como Saurolophus osborni, en honor a su mentor, Henry Fairfield Osborn, el entonces presidente del Museo Americano de Historia Natural. Este primer Saurolophus no solo era un dinosaurio nuevo, era el representante de una nueva subfamilia y obligó a los científicos a revisar y reorganizar todo lo que creían saber sobre la evolución de las crestas en los picos de pato. Brown había encontrado la pieza faltante que conectaba a los hadrosáuridos planos con los cresta de vela. El espécimen original, el holotipo, es un esqueleto casi perfecto y ha sido el estándar con el que se comparan todos los hallazgos posteriores. Saurolophus angustirostris, el viajero de Mongolia. Si el descubrimiento canadiense fue fundamental, el descubrimiento de la especie asiática elevó al Saurolophus de ser un dinosaurio importante a ser un dinosaurio biogeográficamente crucial. Viajamos ahora a miles de kilómetros, al desierto de Gobi, en lo que hoy es Mongolia. La segunda especie, Saurolophus angustirostris, que significa de hocico estrecho, tiene una historia de descubrimiento más reciente pero igualmente emocionante, ligada a las legendarias expediciones paleontológicas soviético-mongolas. En la década de 1940, estas expediciones, a menudo lideradas por el paleontólogo soviético Ivan Yefremov y más tarde por el mongol Rinchen Barsbold, exploraron la vasta y rica formación Nemegt. Esta formación, a menudo descrita como el Parque Jurásico de Asia, es famosa por sus depósitos de dinosaurios del Cretácico superior, incluyendo al Tarbosaurus y al Deinocheirus. Fue en Nemegt donde se encontraron los restos de un hadrosáurido que era asombrosamente similar al S. osborni de Canadá, pero con algunas diferencias sutiles en la forma de la cresta y el hocico. Estos ejemplares eran, si cabe, aún más completos que los canadienses, incluyendo, como ya mencionamos, impresiones de piel y hasta lo que parecen ser ligamentos osificados. El paleontólogo soviético Anatoly Konstantinovich Rozdestvensky describió formalmente la especie en 1952. El hallazgo en Nemegt no solo confirmó la existencia del Saurolophus en Asia,
sino que también demostró que algunos géneros de dinosaurios tenían una distribución holártica que abarca gran parte del hemisferio norte. Esto confirmó que los Saurolophus eran un éxito evolutivo en ambos lados del Pacífico y que la migración entre continentes era un fenómeno común en esa época. Descripción del lugar y la formación geológica donde se encontró el fósil. La formación geológica no es solo la tierra donde se encuentra el hueso. Es la biblioteca que nos cuenta la historia de ese hueso. Las dos especies de Saurolophus fueron encontradas en dos lugares y formaciones muy distintas, lo que nos da una imagen más rica de su adaptación. Formación Horseshoe Canyon y Scholard, Canadá. Laramidia costera en América del Norte, LS. Osborne se desenterró en lo que hoy es Alberta, en las formaciones Scholard y Horseshoe Canyon. Entorno. Imagina una zona costera. Hace 70 millones de años, esta región era el borde occidental del mar interior occidental. Era una llanura de inundación pantanosa, con vastas marismas, deltas de ríos y bosques ribereños. El clima era subtropical, húmedo y cálido. Geología. Las capas de roca en estas formaciones son principalmente sedimentos de agua dulce y salobre, arcillas, limolitas y areniscas. El proceso de fosilización aquí fue, a menudo, rápido, gracias a que los cuerpos eran arrastrados y cubiertos rápidamente por los sedimentos de las crecidas de los ríos. Vecinos. LS. Osborne compartió su entorno con otros hadrosáuridos como el Edmontosaurus, el paquicephalosáurido Pachycephalosaurus y como depredador principal el temible Albertosaurus. Era una comunidad densa y diversa. Los huesos de S. Osborne a menudo se encuentran en lechos de huesos muy compactos, lo que sugiere que grandes manadas fueron víctimas de algún evento catastrófico, como una inundación repentina o una sequía. Formación Nemegt, Mongolia, Asia Interior en Asia. El S. Sangustirostris procede de la formación Nemegt, un lugar que representa un ecosistema radicalmente diferente. Entorno Nemegt era un entorno de río grande, con meandros, llanuras de inundación, bosques ribereños y lagos, pero mucho más lejos de la influencia marítima que las formaciones canadienses. Piensa en un entorno tipo valle del río Nilo de la prehistoria. El clima era probablemente semiárido o estacionalmente seco. Geología. Las rocas aquí son también principalmente areniscas y limolitas, pero a menudo se distinguen por sus impresionantes estados de conservación. Los mejores esqueletos de S. Angustirostris a menudo se encuentran en posturas de descanso o con los miembros flexionados, lo que indica que pudieron haber muerto en el lugar y fueron cubiertos lentamente por sedimentos de grano fino, lo que fue ideal para preservar detalles como la piel. Vecinos. El Saurolophus asiático se enfrentaba a una fauna local distinta, el depredador ápice, el Tarbosaurus y otros herbívoros gigantes como el Deinocheirus y el Nemegtosaurus. Este Saurolophus era, sin duda, la presa principal del Tarbosaurus, una relación depredador-presa que se ha comparado a menudo con la del T-Rex y el Edmontosaurus. Proceso de excavación y preparación del fósil. El proceso de llevar un Saurolophus desde el suelo hasta el museo es una mezcla de ciencia metódica, trabajo duro y una pizca de arte. La excavación de los huesos. Cuando Barnum Brown y décadas más tarde los equipos soviético-mongoles encontraban un Saurolophus, el proceso seguía una serie de pasos rigurosos: mapeo y fotografía. El primer paso es crucial. Se excava lentamente alrededor del hueso hasta que se expone. Cada hueso in situ, en su lugar original, es meticulosamente medido, catalogado y fotografiado. Los paleontólogos crean un mapa de cuadrícula del sitio. Esto es vital, especialmente en un lecho de huesos, ya que nos permite entender la orientación del cuerpo, las relaciones entre los individuos y la dinámica del evento que los mató. El chaqueteado, jacketing. Los huesos, después de 70 millones de años, son extremadamente frágiles. Una vez que el hueso está expuesto y limpiado de la matriz rocosa circundante, se le aplica una capa de adhesivo, resina o cianocrilato, para estabilizarlo.
Luego, se cubre todo el hueso y la matriz circundante con tiras de arpillera empapadas en yeso, algo parecido a una escayola médica. Imagina que están haciendo un molde gigante y pesado del hueso. Esto crea un paquete o chaqueta protectora y dura alrededor del fósil, que lo protege durante el largo viaje desde el desierto de Gobi o las orillas del río Red Deer hasta el laboratorio. Los fósiles de Saurolophus, debido a su gran tamaño, un fémur puede medir más de 1 metro. Requieren chaquetas enormes y pesadas. El laboratorio, la preparación fina, la verdadera revelación de los secretos del Saurolophus ocurre en el laboratorio de preparación del museo, a menudo años después de la excavación. Remoción de la matriz. Los técnicos de fósiles, preparadores, abren la chaqueta de yeso, usando herramientas que van desde pequeños martillos neumáticos, parecidos a los de los dentistas, hasta finas agujas y bisturís, retiran lentamente la roca circundante, la matriz del hueso. Este es un proceso lento y tedioso, donde la paciencia es la herramienta más importante. Por ejemplo, el cráneo de un Saurolophus, con su compleja cresta y delicadas estructuras orbitales, puede tomar cientos de horas de trabajo. Impresiones de piel. En los casos raros de las momias de Saurolophus, más famosas en su primo el Edmontosaurus, pero también documentadas en el asiático. Los preparadores deben trabajar con una precisión increíble para separar la fina capa de arenisca que contiene la impresión de la piel sin dañarla. Cuando se logra, se revela la textura real de la piel del dinosaurio. Escamas no superpuestas, sino pequeñas protuberancias planas, como las de un lagarto moderno. Montaje y estudio. Una vez limpios y consolidados, los huesos individuales se ensamblan. La reconstrucción del esqueleto es la fase donde los paleontólogos pueden, por fin, estudiar la anatomía funcional del Saurolophus. Analizan la postura, los puntos de inserción muscular y, lo más importante, la forma y función de esa cresta. El resultado de este trabajo minucioso son los esqueletos que vemos en los museos, de pie, erguidos, como embajadores de un mundo perdido. Cada hueso limpio y expuesto es un triunfo del esfuerzo humano sobre la vasta extensión del tiempo geológico. Capítulo 2. Morfología y anatomía funcional. El rompecabezas del pico de pato. Ahora que sabemos dónde y cómo fue encontrado, es momento de ponerle carne a los huesos. El Saurolophus era una obra maestra de la ingeniería evolutiva, diseñado a la perfección para ser un eficiente devorador de plantas y un sobreviviente estoico en un mundo lleno de T-Rex y Tarbosaurus. Descripción detallada de la anatomía del dinosaurio. El Saurolophus era, en esencia, un hadrosáurido. Esto significa que tenía la anatomía básica de un dinosaurio pico de pato, cuadrúpedo facultativo, podía caminar en 4 patas, pero correr y levantarse en 2. Una cola robusta y muscular, y extremidades poderosas. El cráneo y la cresta, la característica más obvia y definitoria es el cráneo, dominado por la cresta. La cresta sólida. La cresta es una extensión larga y puntiaguda del hueso nasal bone. En ejemplares grandes, podía extenderse más de 50 centímetros hacia atrás. A diferencia de sus primos lambeosaurinos, esta cresta era completamente sólida, no hueca. Esto nos dice algo crucial. No se usaba principalmente para emitir sonidos de baja frecuencia, como un resonador, sino más bien para exhibición visual y quizás para la termorregulación o el reconocimiento de especies. Los científicos han notado que en los ejemplares jóvenes la cresta es pequeña o inexistente, lo que sugiere que se desarrollaba con la madurez sexual, funcionando como un indicador de edad y aptitud para el apareamiento. El pico de pato. El hocico ancho y aplanado desprovisto de dientes en la parte delantera terminaba en un pico queratinoso, como el de una tortuga, que usaba para cortar tallos y ramitas con la precisión de unas tijeras de jardín. Este pico permitía al Saurolophus recolectar grandes cantidades de alimento de manera eficiente. La batería dental, el molino de piedra. La verdadera maravilla estaba en la parte posterior de la boca. No eran solo unos cuantos dientes, eran hasta 2500 dientes dispuestos en varias hileras.
Cuando un diente se desgastaba en la superficie de masticación, otro subía de la capa inferior para reemplazarlo. Esta batería dental funcionaba como un molino de piedra, permitiendo al Saurolophus triturar material vegetal duro y fibroso que otros herbívoros no podían procesar. Esta adaptación le dio una ventaja dietética inmensa. El esqueleto postcraneal, extremidades. El Saurolophus era un animal que caminaba principalmente en 4 patas, cuadrúpedo, con las patas delanteras más robustas de lo que se podría esperar de un animal que podía erguirse. Las manos tenían 4 dedos, con las puntas encerradas en una especie de pezuña, ideales para soportar peso. Sin embargo, sus patas traseras eran considerablemente más largas y musculosas. Postura: la forma en que se articulan los huesos de la cadera, cintura pélvica y las patas traseras sugiere que podía levantarse sobre ellas, bipedismo facultativo, para correr más rápido cuando era perseguido por un depredador como el Tarbosaurus, para alcanzar hojas más altas de los árboles. La cola, larga y musculosa, actuaba como un contrapeso y un estabilizador dinámico durante la carrera bípeda. Ligamentos osificados. Muchos hadrosáuridos, incluido el Saurolophus, presentan una característica notable en la columna vertebral. Tendones y ligamentos osificados, endurecidos, convertidos en hueso, que recorrían la espalda y la cola. Estos ligamentos actuaban como un sistema de cables, haciendo que la espalda y la cola fueran mucho más rígidas, una especie de armadura interna. Esto era crucial para mantener la postura de la cola recta y elevada, pero también limitaba la flexibilidad lateral. Análisis de las características morfológicas y funcionales. Analizar la morfología es ir más allá del qué para llegar al por qué. Cada rasgo del Saurolophus es una respuesta evolutiva a su entorno. La función de la cresta. Identidad y poder, como ya mencionamos. La cresta era sólida. Esto descarta la resonancia sonora como su función principal. Exhibición visual. La función principal era sin duda la visual. La cresta era un poste de señales gigante. Los hadrosáuridos convivían en grandes manadas con muchas especies diferentes, Edmontosaurus, Critosaurus, etc., en un mundo donde la visibilidad era crucial. Esta cresta ayudaba al Saurolophus a reconocer a sus congéneres a distancia. Era la insignia de la especie. Señal de madurez. Su desarrollo en la edad adulta sugiere que era un rasgo de selección sexual. El macho o la hembra con la cresta más grande, simétrica o mejor formada, era percibido como el ejemplar más sano y apto, atrayendo a las parejas. Termorregulación. Hipótesis menor. Algunos científicos han propuesto que la cresta podría haber ayudado en la termorregulación. Al ser un gran apéndice óseo con posible irrigación sanguínea, actuaría como un radiador o un disipador de calor, ayudando al dinosaurio a refrescarse o calentarse según fuera necesario, aunque esta función es más especulativa. La locomoción. De la caminata al sprint, la anatomía de las patas del Saurolophus revela un estilo de vida que alternaba entre la lentitud y la velocidad extrema. Cuadrúpedo en descanso. Para el pastoreo y el movimiento diario, el Saurolophus era un animal de 4 patas, moviéndose lentamente y de forma deliberada. Su peso se distribuía eficientemente, haciendo que el consumo de energía fuera bajo. Las pezuñas protegían los dedos de las patas delanteras. Bípedo en emergencia. En caso de peligro, ese animal de 9 metros podía erguirse. Los músculos de la cadera eran enormes. Piénsalo como un bisonte que de repente puede ponerse a correr como un avestruz. Esta capacidad de sprint bípedo era probablemente su principal mecanismo de defensa, combinada con la seguridad del número en la manada. Podía alcanzar velocidades suficientes para dejar atrás a la mayoría de los depredadores de largo alcance. Discusión sobre la adaptación del dinosaurio a su entorno. El éxito del Saurolophus no fue una casualidad. Fue el resultado de una suite de adaptaciones que lo hicieron invencible en su nicho ecológico. Adaptación dietética. La llave del éxito. El Saurolophus era la definición de un herbívoro generalista de alto rendimiento. Su pico de corte y su batería dental de molienda
significan que podía procesar una gama de vegetación mucho más amplia que la mayoría de los demás herbívoros. Podía cortar hojas, brotes, ramas pequeñas y frutos, y masticarlos hasta convertirlos en una pulpa digestible, extrayendo el máximo de nutrientes. Evidencia fósil, paleodieta, el análisis de los microdesgastes en los dientes de Saurolophus y otros hadrosáuridos sugiere una dieta de material vegetal más duro y abrasivo que el de los saurópodos. Es probable que se alimentaran de coníferas de bajo crecimiento y angiospermas fibrosas, plantas con flores. La capacidad de procesar esto le dio una ventaja evolutiva masiva en un paisaje que estaba cambiando y donde las plantas con flores se estaban volviendo dominantes. Adaptación comportamental. La manada como defensa. El Saurolophus no se defendía con cuernos ni placas de armadura, como el Triceratops o el Ankylosaurus. Su adaptación principal contra el depredador era la estrategia de la manada. Seguridad en el número. Los lechos de huesos masivos no solo confirman la vida gregaria, sino que sugieren que la manada era su primera línea de defensa. Vigilancia colectiva. Cientos de ojos y oídos son mejores que dos. Confusión del depredador. Una manada en estampida crea un torbellino de cuerpos que dificulta al depredador elegir un objetivo. Escudo de adultos. Es muy probable que, como muchos animales gregarios modernos, elefantes, bisontes, los adultos formaran un círculo protector alrededor de las crías y los débiles cuando eran atacados. Anécdota del Tarbosaurus. En Mongolia, en la formación Nemegt, se han encontrado restos del gran tiranosaurio Tarbosaurus cerca de los restos de Saurolophus. Esto indica que la depredación era constante. El Tarbosaurus, aunque inmenso, preferiría atacar a un Saurolophus joven o enfermo. Un Saurolophus adulto era una presa formidable. Si se erguía y usaba su masa y su peso para patear o pisotear, podía infligir un daño grave incluso a un Tarbosaurus. En resumen, el Saurolophus era un animal perfectamente equilibrado. Un procesador de alimentos eficiente con la batería dental, un gran comunicador con su cresta visual y un velocista en caso de emergencia. Protegido por la estrategia imbatible de la vida en manada. Un animal humilde, pero un titán de su ecosistema. Capítulo 3. Análisis de especies. El árbol de la cresta sólida. Si el Saurolophus fuese una celebridad, diríamos que no solo tuvo éxito, sino que también era cosmopolita, con una familia numerosa y muy diversa. Este capítulo es la genealogía de nuestro dinosaurio. ¿Dónde encaja en el gran árbol de la vida y cómo podemos distinguir a la versión canadiense de la versión asiática? Clasificación taxonómica del dinosaurio. Para ubicar al Saurolophus, debemos entender su familia y subfamilia. Pertenecía al grupo de los ornitópodos, dinosaurios herbívoros con cadera de ave. Dentro de este se encuentra la superfamilia Hadrosauroidea y finalmente la familia Hadrosauridae, los famosos picos de pato. La familia Hadrosauridae se divide en dos grandes subfamilias que son cruciales para entender el Saurolophus, Lambeosaurinae. Los hadrosáuridos con crestas huecas. Piensa en el Parasaurolophus, el del tubo doblado, o el Corythosaurus, el del casco, cuyas crestas estaban llenas de conductos nasales que usaban para hacer ruido, como una tuba prehistórica. Saurolophinae, anteriormente Hadrosaurinae. Los hadrosáuridos con crestas sólidas o sin cresta aparente. Aquí es donde encaja nuestro protagonista. El Saurolophus es el género que le da nombre a toda la subfamilia Saurolophinae. Esto significa que es el ejemplar tipo, la definición viva de ese linaje. Su cresta sólida, que no era un resonador acústico, sino una señal visual, es la característica que define la línea evolutiva que eligió una comunicación más basada en la vista que en el sonido. Dentro del género Saurolophus, hoy la ciencia reconoce dos especies válidas y geográficamente distintas. Saurolophus osborni, la especie tipo, descubierta en Canadá, Alberta. Era un animal grande, de unos 8 a 9 metros de largo. Saurolophus angustirostris, la especie de Asia, Mongolia.
Esta era notablemente más grande, con ejemplares que alcanzaban longitudes de 13 metros o más y un peso que podía rondar las 11 toneladas. Cuando hablamos de lagartos crestados, la ciencia se toma esto muy en serio, utilizando cada detalle óseo para trazar las fronteras entre ellos. Discusión sobre las relaciones filogenéticas con otras especies. La filogenia es la rama de la ciencia que estudia el parentesco evolutivo. Para el Saurolophus, sus parientes más cercanos nos cuentan una historia de éxito y diversificación masiva en el hemisistema norte, la Holártica. Los primos saurolofinos, el Saurolophus no estaba solo en su tribu, Saurolophini. Compartía un ancestro común reciente con otros géneros importantes. Prosaurolophus, su nombre significa literalmente antes de Saurolophus. Vivía un poco antes en América del Norte y tenía una cresta muy similar, pero más pequeña y redondeada. Es visto como un pariente muy cercano, quizás el eslabón justo anterior a que la cresta del Saurolophus se hiciera tan larga y prominente. Augustinolophus, inicialmente llamado Saurolophus morrisi, este hadrosáurido de California, fue reclasificado en su propio género. Su estudio confirma que el linaje de la cresta sólida se diversificó ampliamente en las costas del Pacífico de la Aramidia. Cría sus propias reglas Critosaurus y Griposaurus. Estos hadrosáuridos, que se agrupan en la tribu Critosaurini, son a menudo considerados primos hermanos del Saurolophus. Ellos se distinguen por tener una nariz romana o una cresta ancha y jorobada justo en el medio del hocico, en lugar de una púa posterior. El Saurolophus, Critosaurus y Griposaurus representan la radiación evolutiva de los hadrosáuridos en Norteamérica, ocupando nichos ligeramente diferentes. El enlace de Asia y América del Norte, lo más intrigante de las relaciones del Saurolophus, es su existencia en dos continentes. ¿Cómo viajó? La hipótesis más aceptada es que el género se originó en América del Norte, ya que Prosaurolophus es más antiguo, y luego una población migró a Asia a través del puente terrestre de Beringia. Esta migración habría ocurrido durante una fase de bajo nivel del mar, permitiendo a estas grandes manadas cruzar lo que hoy es el estrecho de Bering, buscando nuevos pastos y evitando la competencia. Una vez en Asia, la población se aisló geográficamente y evolucionó de forma independiente, dando lugar al gigantesco S. angustirostris. Esta especie mongola no solo creció más, sino que desarrolló rasgos distintivos como un hocico ligeramente más alargado y, curiosamente, una fila más prominente de escamas cuadradas a lo largo de su espalda y cola. Según las impresiones de piel encontradas, era la versión asiática, el Saurolophus premium en términos de tamaño y detalles de la piel. Análisis de las características que lo distinguen de otras especies. La distinción del Saurolophus es la clave para entender su éxito individual en un mundo abarrotado de dinosaurios pico de pato, cresta versus cresta. La distinción más clara es con sus primos, los lambeosaurinos, Parasaurolophus, Corythosaurus. La gran diferencia en la cresta. Saurolophus versus Parasaurolophus. El Saurolophus, nuestro dinosaurio de la cresta de vela, pertenece a la subfamilia Saurolophinae. Su rasgo distintivo principal es la estructura de la cresta, que es completamente sólida, maciza y apunta directamente hacia atrás como un asta. Por lo tanto, la función principal de esta cresta era la exhibición visual y el reconocimiento de especie. Su comunicación se basaba principalmente en la vista, aunque es posible que pudiera emitir algunos sonidos graves mediante otros mecanismos. En fuerte contraste, encontramos a su primo, el Parasaurolophus, que pertenece a la subfamilia Lambeosaurinae. Este linaje se caracterizaba por tener una cresta con una estructura hueca, tubular o con forma de casco que, en el caso del Parasaurolophus, parecía un largo trombón. Esta estructura interna hueca tenía una función principal muy distinta. Actuaba como un resonador acústico. Por lo tanto, la comunicación de los lambeosaurinos como el Parasaurolophus se basaba en la emisión de sonidos de baja frecuencia, actuando como bocinas para alertar a la manada o para los rituales de cortejo, relegando la exhibición visual a un papel secundario. En esencia,
El Saurolophus le decía a la manada: «Mírame, soy fuerte y estoy aquí». Comunicación visual. Mientras que el Parasaurolophus le decía: «Escúchame, estoy aquí y estoy avisando». Comunicación sonora. El Saurolophus no necesitaba ese complejo sistema de trompetas de resonancia. Su cresta sólida gritaba: «Soy un Saurolophus, un adulto, y estoy aquí», a sus compañeros de manada. Era un sistema más simple, pero altamente efectivo para la comunicación a distancia en las llanuras abiertas. Saurolophus osborni versus Angustirostris, aunque son del mismo género, las dos especies presentan sutiles diferencias que confirman su separación. Tamaño S. Angustirostris de Mongolia era notablemente más grande. Esto podría ser el resultado del gigantismo insular, o en este caso, continental aislado, donde en el aislado ecosistema de Nemegt, el Saurolophus pudo evolucionar a un tamaño mayor, sin una competencia directa por el nicho de herbívoro gigante. Hocico y cresta. El S. angustirostris tenía un cráneo en general más largo y un hocico que se inclinaba ligeramente más hacia arriba, lo que podría haberle permitido ramonear diferentes tipos de vegetación. Su cresta también era proporcionalmente más grande y a menudo más recta. Armadura de piel. Las impresiones de piel del S. angustirostris son célebres por mostrar una hilera de grandes escamas rectangulares corriendo a lo largo de su espalda y cola. Aunque los S. osborni también tenían escamas, esta armadura asiática parece haber sido más conspicua, quizás otra forma de exhibición visual o protección contra los depredadores ápice, como el Tarbosaurus. El Saurolophus es, por lo tanto, el dinosaurio perfecto para estudiar la especiación, la formación de nuevas especies, separada por la geografía, demostrando cómo un género exitoso puede adaptarse y florecer en dos continentes diferentes al mismo tiempo. Capítulo 4. La vida en el Cretácico superior. Un día en las llanuras viajar en el tiempo es sumergirse en un ecosistema que ya no existe. El Cretácico superior, hace unos 70 millones de años, era un mundo caliente, húmedo y peligroso, y el Saurolophus era una de sus figuras centrales. Descripción del entorno y el ecosistema en el que vivió el dinosaurio. Imagina el paisaje de Alberta o Mongolia, pero con una vegetación densa, un clima casi tropical y un olor a humedad y tierra fresca. El hogar norteamericano, Laramidia ls. Osborni vivía en las llanuras costeras, pantanosas y boscosas de Laramidia. Flora dominante. Aunque las coníferas, pinos, abetos y helechos eran abundantes, el verdadero cambio de juego era el auge de las angiospermas o plantas con flores. Piensa en árboles similares a las magnolias, sauces y sicomoros prehistóricos. Esto proporcionó al Saurolophus hojas más nutritivas y fáciles de digerir. Clima subtropical, con estaciones secas y húmedas. Esto era ideal para los grandes herbívoros, ya que aseguraba un suministro constante, aunque estacionalmente variable, de forraje. Los ríos serpenteantes que creaban las llanuras de inundación eran la razón por la que tenemos tantos lechos de huesos. Las manadas morían ahogadas o cubiertas de sedimento en las riadas. El hogar asiático. Formación Nemegt ls. Angustirostris habitaba un entorno de llanura aluvial, con grandes ríos y bosques de ribera, flora y condiciones. Aunque menos conocida que la de Norteamérica, la flora de Nemegt también era rica. La geología sugiere un ambiente más seco y estacional que Laramidia, quizás más parecido a las estepas o grandes llanuras fluviales actuales. Esto significa que el S. angustirostris pudo haber enfrentado sequías periódicas, lo que explica en parte por qué la migración en manadas masivas era una estrategia de supervivencia tan vital. Ambos Saurolophus vivían en el dosel bajo del ecosistema. Su altura cuando se alzaban en dos patas, unos 4 metros, les permitía alcanzar hojas que eran inaccesibles para herbívoros más pequeños o para los herbívoros que solo se alimentaban a ras de suelo. Discusión sobre la dieta y el comportamiento alimentario. El Saurolophus era, como ya establecimos, la vaca de la prehistoria, pero con una capacidad de procesamiento de alimentos que haría envidiar a cualquier mamífero moderno.
especialización generalista, su dieta era amplia. ¿Cómo lo sabemos? Por la forma de su pico y la estructura de su dentición. El cortador, pico, el pico de pato queratinoso, era ideal para recorrer, ramonear la vegetación. No mordían de forma selectiva como algunos otros dinosaurios. Cortaban grandes fajos de hojas y tallos. El triturador, batería dental. Una vez dentro, la batería dental hacía su magia, con cientos de dientes funcionando simultáneamente en planos de corte y molienda. El Saurolophus podía procesar material fibroso y duro, como ramas, conos de coníferas y hojas duras, mientras que sus primos los lambeosaurinos, como Parasaurolophus, tenían picos más estrechos que sugerían una alimentación más selectiva. El Saurolophus, un hadrosáurido de pico ancho, era el que comía lo que hubiera y en grandes cantidades. La anécdota de la goma de mascar. El comportamiento alimentario del Saurolophus probablemente implicaba pasar la mayor parte del día masticando. Se cree que los hadrosáuridos utilizaban un movimiento de masticación complejo que no se ve en los reptiles modernos, sino más en los mamíferos, aunque de una manera distinta. En lugar de un simple movimiento de tijera, usaban un movimiento de frotamiento lateral que afilaba y trituraba constantemente los dientes. Este era el sonido de la llanura cretácica, miles de Saurolophus triturando hojas, como si el ecosistema entero estuviera masticando chicle a la vez. Una manada de Saurolophus habría sido un impacto ecológico masivo, manteniendo a raya el crecimiento excesivo de ciertas especies de plantas, tal como lo hacen hoy los elefantes o los bisontes. Análisis de las interacciones con otros organismos. En el Cretácico, la vida era un deporte de contacto. El Saurolophus no solo competía con sus parientes, sino que era el plato principal de los depredadores más grandes del planeta. Depredador y presa, un juego a vida o muerte. En Norteamérica, el S. osborni compartía territorio con el Albertosaurus, un tiranosaurio más ligero y rápido que el T-Rex, y con el formidable Daspletosaurus. Estos depredadores habrían seguido a las manadas de Saurolophus, buscando individuos rezagados, jóvenes o enfermos. Las marcas de mordedura en los huesos de hadrosáuridos a menudo muestran que los depredadores apuntaban a la masa muscular de las patas traseras o a la base de la cola para inmovilizar a la presa. En Asia, el S. Sangustirostris enfrentaba al Tarbosaurus, un depredador tan grande como el T-Rex. De hecho, la formación Nemegt ha sido llamada el equivalente asiático de la formación Hell Creek, y la interacción Saurolophus-Tarbosaurus era la principal relación presa-depredador, similar al T-Rex Edmontosaurus en América. El Saurolophus dependía de dos cosas para sobrevivir a estos gigantes: la vigilancia colectiva, la manada, y la velocidad que le daban sus musculosas patas traseras. Un Tarbosaurus podía ser inmenso y fuerte, pero tenía que ser lo suficientemente rápido para penetrar la defensa de los adultos y cazar a un Saurolophus que podía correr erguido en un sprint de emergencia. Competidores, codos en el comedor. El Saurolophus también tuvo que convivir con otros herbívoros, compartiendo el pastel vegetal del ecosistema. Otros hadrosáuridos. En Norteamérica, el S. osborni competía con el Edmontosaurus, el hadrosáurido sin cresta y los lambeosaurinos. El Saurolophus, al parecer, se especializó en el ramoneo de altura media y en la dieta generalista, dejando el forrajeo bajo a otros dinosaurios y permitiendo que los lambeosaurinos, con sus hocicos más estrechos, se enfocaran en una dieta más selectiva de hojas y semillas. Ceratópsidos. Aunque no tan abundantes en la formación Nemegt, en Norteamérica, los ceratópsidos, dinosaurios con cuernos como Triceratops o Centrosaurus, competían por el forraje bajo. Su aparato de corte era diferente, pero su impacto en la vegetación era similar. La vida del Saurolophus era, por lo tanto, una negociación constante. Correr para escapar del depredador, competir por la comida y usar esa cresta brillante para asegurarse de que su manada permaneciera unida en las vastas, húmedas y peligrosas llanuras del Cretácico superior. Capítulo 5. La reproducción y el crecimiento.
El ciclo de vida de un gigante. Si el Saurolophus era el comedor oficial del Cretácico, para mantener su población en auge, necesitaba ser también una máquina reproductiva eficiente. Estudiar su crecimiento y desarrollo no solo nos dice cómo se hacía grande, sino por qué se hizo tan exitoso. Discusión sobre la reproducción y el desarrollo del dinosaurio. Aunque nunca encontraremos un Saurolophus apareándose, los fósiles, especialmente los nidos y los huesos de las crías de hadrosáuridos emparentados, nos dan un panorama muy detallado de cómo traían a la vida a la próxima generación de lagartos con cresta. Estrategia de nido y cuidado parental. El Saurolophus, como todos los hadrosáuridos, ponía huevos. No tenemos nidos directos de Saurolophus, pero sí de sus primos cercanos, como el Mayasaura, buena madre lagarto. Esto nos permite inferir el comportamiento del Saurolophus. Nidificación en colonias. Los hadrosáuridos eran animales gregarios que vivían en manadas. Esta socialización probablemente se extendía a la reproducción. Es muy probable que el Saurolophus nidificara en grandes colonias, lo que ofrecía seguridad contra los depredadores de nidos. El fenómeno de precocial o altricial. Una gran pregunta es si las crías eran autosuficientes precociales o dependían de sus padres altriciales. Los descubrimientos de los hadrosáuridos sugieren un cuidado parental significativo. Los huesos de las crías halladas en los nidos muestran que pasaron un tiempo considerable allí, lo que significa que dependían de sus padres para alimentarse y protegerse. Anécdota del bebé gigante. Imagina un Saurolophus bebé, que era, con diferencia, la presa más fácil para los pequeños depredadores. El esfuerzo que los padres debían invertir en proteger a cientos de nidos en una colonia era masivo, pero esencial para que una población tan grande pudiera prosperar. La manada, en este caso, se convertía en una gran guardería prehistórica. Desarrollo rápido. La carrera contra el Tarbosaurus. El objetivo de cualquier Saurolophus joven era crecer lo más rápido posible. Crecimiento exponencial. Sabemos, por análisis de secciones de hueso, histología, que los hadrosáuridos tenían una de las tasas de crecimiento más rápidas entre los dinosaurios. Necesitaban pasar de un tamaño vulnerable, digamos, el de un perro grande al nacer, a un peso de varias toneladas en pocos años. Madurez sexual temprana. Se estima que el Saurolophus podía alcanzar la madurez sexual en una edad relativamente temprana, alrededor de 6 a 8 años, aunque continuaría creciendo durante el resto de su vida. Este rápido desarrollo temprano era una adaptación crucial. Cuanto antes alcanzara el tamaño de un adulto, antes dejaba de ser un bocado fácil para el Tarbosaurus o el Albertosaurus. Análisis de la estructura ósea y el crecimiento. La estructura ósea de un Saurolophus es una autobiografía de su vida, escrita en el hueso. Histología ósea. Los anillos de crecimiento. La ciencia que estudia la estructura microscópica del hueso se llama histología. Para saber cómo crecía el Saurolophus, los paleontólogos toman una sección delgada de un hueso largo, como el fémur o la tibia, y la observan bajo un microscopio. Líneas de crecimiento detenido, lags. Al igual que los anillos de un árbol, los huesos del Saurolophus muestran líneas de crecimiento detenido, lags. Estas líneas representan periodos en los que el crecimiento se ralentizó o se detuvo, generalmente durante el invierno o en épocas de sequía, condiciones estacionales adversas. Al contar los lags, los científicos pueden estimar la edad del dinosaurio en el momento de su muerte. Crecimiento fibrolamelar. Los hadrosáuridos presentaban un tipo de tejido óseo llamado fibrolamelar, que es característico de un crecimiento muy rápido. Este tejido es altamente vascularizado, lleno de vasos sanguíneos y se deposita rápidamente. Esta es una evidencia directa de que el Saurolophus era, metabólicamente, un animal de crecimiento rápido, quizás un endotermo, de sangre caliente, o al menos un mesotermo, con una fisiología intermedia. El crecimiento de la cresta del Saurolophus, es un excelente marcador de crecimiento y madurez. Dimorfismo sexual y crecimiento. La cresta era mínima o estaba ausente en los jóvenes. Su aparición y alargamiento drástico
se correlaciona con la edad en la que el individuo alcanzaba la madurez sexual. Esto sugiere que la cresta era un ornamento secundario clave. Anécdota del adolescente crestado. La diferencia entre un Saurolophus de 4 años y uno de 10 sería visualmente obvia. El joven tendría apenas un bulto, mientras que el adulto tendría esa púa ósea de medio metro. Esto funcionaría como un semáforo biológico. No me molestes, todavía no estoy en edad de aparearme. Versus, soy un adulto sano y fuerte. Esto minimizaba el conflicto innecesario dentro de la manada. Discusión sobre la longevidad y la mortalidad. ¿Cuánto vivía un Saurolophus y qué lo mataba? El registro fósil tiene algunas respuestas inquietantes. Esperanza de vida, basándose en la histología ósea y las tasas de crecimiento inferidas. Los científicos estiman que un Saurolophus sano podía vivir hasta los 20 o 25 años. Si comparamos esto con otros dinosaurios, es una esperanza de vida razonable. Sin embargo, la mortalidad en la naturaleza prehistórica era brutalmente alta. Causas de la mortalidad: depredación. Como hemos visto, la presión de depredación del Tarbosaurus y el Albertosaurus era constante. La mayoría de los Saurolophus no alcanzaban la vejez, cayendo presa de los grandes carnívoros en sus primeros años. Eventos catastróficos, los lechos de huesos, los famosos Bonnevets, lechos de huesos, son la prueba de una mortalidad masiva y repentina. Anécdota de la estampida ahogada. Es muy posible que grandes manadas de Saurolophus intentaran cruzar un río caudaloso durante una inundación repentina o una migración. Miles de animales, presas del pánico y del peso del agua, podrían haberse ahogado juntos, sus cuerpos depositados en el fondo del río y cubiertos rápidamente de sedimento. Los Bonnevets de hadrosáuridos son, en este sentido, un monumento geológico a la muerte por estampida acuática. Enfermedad y lesiones. El estudio de los huesos a veces revela patologías. Se han encontrado vértebras fusionadas, articulaciones artríticas y signos de infección. La vida en el Cretácico era físicamente exigente. Un Saurolophus cojo o enfermo era una sentencia de muerte casi instantánea en un entorno tan hostil. El ciclo de vida del Saurolophus era una carrera de velocidad para crecer, una vida de vigilancia en la manada y una alta probabilidad de morir trágicamente a manos de un depredador o de la furia de la naturaleza. Capítulo 6. Señales, adaptaciones o misterios. Secretos de la cresta. El Saurolophus no tenía el blindaje del Ankylosaurus ni los cuernos del Triceratops, pero desarrolló adaptaciones sutiles y fascinantes. Este capítulo se centra en las características que lo hicieron único y en los misterios que aún nos quedan por resolver. Discusión sobre las señales y adaptaciones únicas del dinosaurio. El Saurolophus era un maestro de la comunicación visual y un atleta de resistencia. Sus adaptaciones estaban afinadas para la vida en manada y el escape. La cresta, un lenguaje silencioso. Ya establecimos que la cresta era para la exhibición visual. Pero, ¿cómo se usaba en la práctica? Reconocimiento de especie. En un ecosistema con muchos hadrosáuridos, la cresta era esencial para la identificación instantánea. Evitaba el cruce de especies y aseguraba que el Saurolophus solo se apareara con Saurolophus. Display de intimidación y cortejo. El cortejo de los machos Saurolophus y probablemente las hembras dominantes podría haber implicado movimientos de cabeza o exhibiciones de la cresta, tal vez con colores brillantes. La anécdota del color. Aunque no sabemos el color real, es una hipótesis bien fundada que la piel que cubría la cresta ósea estuviera altamente irrigada de vasos sanguíneos. Al bombear sangre a esta piel, el dinosaurio podría haber cambiado rápidamente el color de la cresta de un tono pálido a un rojo brillante o un púrpura intenso en cuestión de segundos. Usando este flash de color para el cortejo, la intimidación a rivales o la señalización de peligro. Las manos con pezuñas y el apoyo cuadrúpedo, aunque podían ser bípedos, la capacidad de caminar y apoyarse en 4 patas era una adaptación fundamental para el pastoreo. Manos acolchadas. Los huesos de las manos del Saurolophus y otros hadrosáuridos
terminaban en una configuración que sugiere una especie de almohadilla acolchada o pezuña. Esto dispersaba su peso, permitiéndoles caminar por terrenos blandos, como llanuras de inundación y barrizales, sin hundirse fácilmente, algo crucial en los ambientes costeros de Alberta. Análisis de las características que lo hacen interesante o único, más allá de su cresta. El Saurolophus tiene dos características que lo elevan a un estatus especial en la paleontología. 1. El éxito bicontinental, la presencia de un género exitoso, S. osborni y S. angustyrostris, en dos continentes separados por miles de kilómetros y que evolucionaron a la vez, es un testimonio de la resiliencia y la capacidad migratoria de la especie. Solo los géneros más exitosos y adaptables lograban esta distribución global. El Saurolophus no es solo un dinosaurio canadiense o mongol, es un dinosaurio global del Cretácico superior. 2. Las momias de dinosaurio, la conservación excepcional de las impresiones de piel del hadrosáurido asiático S. angustyrostris es lo que lo hace realmente único. Pocos dinosaurios nos han dado una visión tan detallada de su capa exterior. Revelación de la piel. Las impresiones de la piel de la cola del S. angustyrostris no solo revelan el patrón de escamas pequeñas, sino también la distintiva hilera de grandes escamas rectangulares que corrían a lo largo del centro de su espalda. Esto podría haber sido un factor más en su exhibición, quizás funcionando como una extensión de la señal visual de la cresta o como un ligero blindaje. La piel no era suave, sino una textura compleja de escamas que ayudaban a la termorregulación y la protección. Discusión sobre los misterios que rodean al dinosaurio. A pesar de todos los huesos y la piel, el Saurolophus aún guarda algunos secretos que los científicos esperan descifrar. 1. ¿Sonido o silencio? Aunque la cresta es sólida, no hueca, persiste el debate sobre su capacidad vocal. ¿Podría el Saurolophus producir algún tipo de sonido sin una cámara de resonancia elaborada? La hipótesis del sacos nasales. Algunos investigadores postulan que el Saurolophus podría haber inflado grandes sacos nasales de piel que se extendían desde la nariz hasta la cresta. Al inflar estos sacos, como una especie de globo de moco, el dinosaurio podría haber emitido un ruido de baja frecuencia o un bufido audible, además de añadir más color a su exhibición visual, sin la evidencia de tejido blando. Esto sigue siendo un misterio tentador. 2. El enigma de los lechos de huesos. Si bien la teoría de la estampida y el ahogamiento es popular para explicar los lechos de huesos, algunos yacimientos masivos de Saurolophus son tan densos que sugieren una enfermedad o un envenenamiento en masa. La pregunta de la toxina. ¿Podrían haber muerto cientos de Saurolophus por comer una planta tóxica que florecía estacionalmente o por una epidemia? Entender la causa exacta de estas muertes masivas nos daría una visión crucial sobre la vulnerabilidad de las manadas de hadrosáuridos. El Saurolophus, con su cresta de vela y su historia de viajero, es un dinosaurio que ha respondido a muchas preguntas sobre la vida social y la dieta en el Cretácico. Pero aún nos obliga a usar la imaginación para resolver los misterios de su voz y los colores de su piel. Entendido. Eliminaremos las tablas para asegurar una narración fluida y solo proporcionaremos el texto que se leerá. Aquí tienes el desarrollo del capítulo 7, Habilidades y carencias, y el capítulo 8, Evolución y diversificación, manteniendo el tono familiar y la profundidad solicitada. Capítulo 7, Habilidades y carencias, fortalezas y debilidades de un titán. El Saurolophus era, en muchos aspectos, un dinosaurio exitoso, pero en el feroz Cretácico nadie era invencible. Para entender su supervivencia, debemos analizar con honestidad lo que podía hacer bien y lo que lo hacía vulnerable ante un mundo lleno de peligros. Discusión sobre las habilidades y capacidades del dinosaurio. Las fortalezas del Saurolophus estaban en su aparato de procesamiento de alimentos, su capacidad de movimiento y su vida social. Estos tres pilares eran su seguro de vida. La habilidad maestra, la masticación eficiente. Si tuviéramos que darle al Saurolophus un título, sería el de El Procesador.
Su batería dental no era solo una característica, era la base de su éxito biológico. Piensa en cualquier animal de gran tamaño hoy en día, como un elefante o un bisonte. Necesitan pasar la mayor parte de su día comiendo para mantener su masa corporal. El Saurolophus, con sus miles de dientes que se autorreparaban y autoafilaban, tenía una ventaja alimentaria insuperable. Esta adaptación significaba que el Saurolophus podía explotar recursos que otros dinosaurios herbívoros tenían que ignorar. Cuando la comida más tierna escaseaba, como en una sequía o una estación fría, el Saurolophus simplemente cambiaba a un menú de tallos fibrosos, conos duros o vegetación más abrasiva. Su capacidad para digerir esta dieta de baja calidad le daba una resistencia superior durante los tiempos difíciles y aseguraba la supervivencia de su manada. Era un omnívoro dietético. Habilidad 2. La velocidad en un cuerpo grande. No era un guepardo, pero el Saurolophus era sorprendentemente rápido para su tamaño. La capacidad de moverse de cuadrúpedo a bípedo en caso de emergencia era una habilidad crucial. Sus potentes patas traseras y su cola rígida y musculosa, que actuaba como un contrapeso, le permitían iniciar un sprint bípedo para ganar distancia del depredador. Es probable que pudiera alcanzar velocidades de hasta 40 km/h, lo suficiente para dejar atrás al Tarbosaurus en una persecución corta, especialmente si tenía la ventaja de la sorpresa. Además, su vida en manada amplificaba esta capacidad. Cuando un miembro de la manada detectaba el peligro, toda la masa de cuerpo se ponía en movimiento, creando una avalancha de 2 toneladas por dinosaurio. La huida colectiva era una habilidad de supervivencia superior. Habilidad 3. Comunicación visual sofisticada. La cresta sólida de su cráneo era su forma de hablar sin hacer ruido, o al menos sin hacer un ruido resonante complejo. Su habilidad para comunicarse instantáneamente con la vista era vital para la cohesión social. Como ya dijimos, la capacidad de mostrar un color brillante en la cresta a través de la irrigación sanguínea habría sido una forma de comunicación excepcionalmente rápida. Un simple flash de color rojo podía significar peligro, corre, o un patrón de color diferente. Estoy listo para el cortejo. Esta habilidad de señalización visual rápida era más funcional y menos ruidosa que la que tenían los lambeosaurinos. Análisis de las carencias y debilidades. A pesar de sus muchas fortalezas, el Saurolophus tenía vulnerabilidades claras que sus depredadores conocían muy bien. Carencia 1. La defensa pasiva. La debilidad más evidente del Saurolophus era su falta de armadura activa. A diferencia de un Ankylosaurus, que podía aguantar un golpe, o un Triceratops, que podía devolverlo con sus cuernos, el Saurolophus dependía totalmente de la huida y la masa corporal. Su principal defensa era no ser atrapado. Si el Albertosaurus o el Tarbosaurus lograban aislar a un Saurolophus, este quedaba en una posición muy comprometida. Un mordisco certero en la base de la cola o en una de las patas traseras podía inmovilizarlo, convirtiéndolo en un objetivo fácil. La única defensa que le quedaba era pisotear con sus patas delanteras o traseras. Pero esto requería mucha energía y era menos efectivo que una placa ósea o un cuerno afilado. Carencia 2. El cerebro pequeño. Como muchos dinosaurios herbívoros, el Saurolophus no era conocido por su inteligencia deslumbrante. El tamaño de su cerebro era relativamente pequeño en comparación con su cuerpo, aunque esto es común en los dinosaurios de gran tamaño. Esta carencia probablemente significaba que su comportamiento se basaba en gran medida en el instinto: seguir a la manada, alimentarse, huir. No sería un dinosaurio con una gran capacidad de planificación o resolución de problemas complejos. Esto se veía en los bonevets masivos, donde un instinto colectivo fallido, como seguir a la manada a través de un río desbordado, conducía a la muerte de cientos. Carencia 3. Vulnerabilidad en la infancia. Si la manada era su mayor fortaleza, el ser apartado de ella era su mayor debilidad. Los Saurolophus jóvenes, especialmente en sus primeros 5 años de vida, eran extremadamente vulnerables. A pesar del rápido crecimiento,
Tardaban años en alcanzar el tamaño necesario para disuadir a los depredadores juveniles. Para un Alioramus, un tiranosáurido más pequeño de Asia, o un grupo de dromeosáuridos, raptores, un Saurolophus joven que se alejara de la guardería de la manada, sería una comida deliciosa. Las tasas de mortalidad infantil eran altísimas, y solo los más afortunados y los mejor protegidos llegaban a ser adultos con cresta. Discusión sobre cómo estas habilidades y carencias afectaron su supervivencia. El Saurolophus sobrevivió y prosperó porque sus habilidades superaron con creces sus carencias, y lo hicieron de una manera muy específica. La ventaja del nicho, su capacidad de masticación eficiente le permitió dominar su nicho. Al poder comer una dieta más variada y dura, redujo la competencia con otros herbívoros y aseguró que la manada siempre tendría algo que comer, incluso si la vegetación favorita era escasa. Esta habilidad de alimentación era su as bajo la manga evolutivo. El poder de la cohesión, su debilidad individual, falta de armadura, fue neutralizada por su habilidad social, vida en manada. El Saurolophus entendió que el número era su única armadura real. Una manada grande era un escudo casi impenetrable para un tiranosáurido solitario, lo que obligaba a los depredadores a cazar en grupo o a enfocarse solo en los más débiles y aislados. El Saurolophus era, en esencia, un dinosaurio adaptable y comunitario. Su supervivencia no se basaba en el poder bruto o la inteligencia, sino en una eficiente estrategia de alimentación y en una vida de constante vigilancia colectiva. Capítulo 8. Evolución y diversificación. La gran familia hadrosauria, el Saurolophus, no surgió de la nada. Es el resultado de un largo y exitoso proceso evolutivo. Entender su historia es entender cómo la familia de los picos de pato conquistó la Tierra durante el Cretácico y se convirtió en el grupo de herbívoros más importante de ese periodo. Discusión sobre la evolución del dinosaurio y su grupo. La historia evolutiva del Saurolophus comienza con los primeros pasos de sus antepasados, mucho antes de que se inventara la cresta. Los primeros ornitópodos, iguanodontes, los hadrosáuridos, incluido el Saurolophus, descienden de un grupo de dinosaurios herbívoros más antiguos llamados iguanodontes. Los iguanodón de Europa y sus parientes se distinguían por su capacidad de caminar en 2 o 4 patas y por tener un pico. El gran salto evolutivo que lleva a los hadrosáuridos modernos es el desarrollo del aparato masticatorio avanzado. Los iguanodontes tenían dientes funcionales, pero no tenían esa sofisticada batería dental. El Saurolophus y sus parientes evolucionaron a partir de iguanodontes que empezaron a colocar sus dientes en filas superpuestas, un proceso que aceleró su capacidad de procesar alimentos y les dio una ventaja masiva. El ascenso de los hadrosauroideos primitivos. Hace unos 100 millones de años aparecen los primeros hadrosauroideos verdaderos. Geolambia y amigos. Dinosaurios como el Eolambia y el Bactrosaurus son hadrosauroideos primitivos que muestran las etapas iniciales de la batería dental y la estructura corporal general del pico de pato, pero carecen de la cresta elaborada del Saurolophus. Su evolución se centró en mejorar la masticación y aumentar el tamaño corporal, preparándose para la era de los gigantes. El origen de la separación. El linaje que daría lugar a los saurolofinos, cresta sólida, y los lambeosaurinos, cresta hueca, se separó en este punto. Es probable que esta división se debiera a la presión para comunicarse en diferentes entornos o nichos. Mientras que un grupo invertía en una comunicación resonante y compleja, Lambeosaurinae, el otro se enfocaba en una señalización visual más simple y el gigantismo corporal, Saurolophinae. El Saurolophus es el resultado más exitoso de la segunda estrategia. Análisis de la diversificación y la radiación de los dinosaurios. La época del Saurolophus, el Cretácico superior, fue testigo de la explosión de los hadrosáuridos. Esta radiación adaptativa es uno de los fenómenos más impresionantes en la historia de los dinosaurios. La diversificación por la geografía y el nicho el Saurolophus ilustra perfectamente cómo los hadrosáuridos se diversificaron para ocupar cada nicho vegetal. Diversificación visual, las crestas. Los hadrosáuridos se dividieron en docenas de géneros,
cada uno con una cresta o una característica de cráneo distintiva. Esta diversificación visual era clave. Imagina que cada cresta, la púa del Saurolophus, el casco del Corythosaurus, el tubo del Parasaurolophus, la nariz romana del Gryposaurus, era un uniforme diferente. Esto les permitía vivir en las mismas áreas geográficas, como la costa de Alberta, sin cruzarse o competir de forma directa, ya que cada uniforme probablemente indicaba diferentes preferencias de pareja, comportamientos y posiblemente nichos alimentarios sutilmente diferentes. El éxito del Saurolophinae. El Saurolophus, como cabeza de su subfamilia, representa una línea que se mantuvo simple en la comunicación, cresta sólida, pero que maximizó la eficiencia dietética y el tamaño. Los saurolophinos tendían a ser más robustos y más grandes que los lambeosaurinos, lo que sugiere que su estrategia se centró en la fuerza, el tamaño y la capacidad de comer lo que fuera. El fenómeno bicontinental de la radiación, la existencia de S. osborni en Norteamérica y S. angustyrostris en Asia, junto con otros géneros compartidos, como el Triceratops y el Tyrannosaurus, que tenían parientes muy cercanos en ambos continentes, es la prueba de una radiación a escala global. Cuando el puente terrestre de Beringia se formaba y se rompía, actuaba como una válvula de dispersión. Las poblaciones de Saurolophus migraban, se aislaban y evolucionaban a nuevas especies, como el gigante S. angustyrostris. Luego, en un período geológico posterior, otros dinosaurios podrían migrar en sentido contrario, mezclando constantemente la fauna de los dos grandes continentes septentrionales. Discusión sobre la importancia del dinosaurio en la historia evolutiva. El Saurolophus no es solo un dinosaurio más, es un punto de inflexión. El hadrosáurido de transición. Su posición en el árbol familiar es clave. Se encuentra entre los hadrosáuridos más primitivos y los más complejos. Su anatomía robusta y su cresta simple son un puente evolutivo. Estudiar al Saurolophus nos ayuda a trazar la transición de los primeros hadrosáuridos a los gigantes tardíos del Cretácico como el Edmontosaurus. El último gran éxito. La familia Hadrosauridae, representada por el Saurolophus y sus primos, se convirtió en el grupo más abundante de grandes herbívoros al final del Cretácico. Reemplazaron a los saurópodos, cuellos largos, en gran parte de Norteamérica y Asia como los principales herbívoros. Si los mamíferos dominan hoy, los hadrosáuridos dominaron el final de la era mesozoica. Su éxito fue la culminación de millones de años de evolución, centrada en la masticación eficiente y la vida social. El Saurolophus, por lo tanto, no es solo un fósil, es el testamento de que la evolución favorece la adaptabilidad y la capacidad de diversificarse, cualidades que permitieron a su linaje dominar el planeta justo antes del gran cataclismo. Capítulo 9. Extinción. Cuando la cresta dejó de brillar, el Saurolophus fue un campeón evolutivo, un superviviente formidable, pero incluso los más fuertes no pudieron escapar al evento más catastrófico en la historia de la vida. Este capítulo aborda el fin de la era del Saurolophus y con él, el fin de la dominación de los dinosaurios. Discusión sobre las teorías sobre la extinción del dinosaurio. El Saurolophus vivió durante el Maastrichtiense, la etapa final del Cretácico. Sus últimos restos son de hace unos 68 millones de años, lo que significa que el género Saurolophus puede no haber llegado a presenciar el día exacto de la extinción masiva KPG, pero su linaje de hadrosáuridos sí lo hizo. Y por eso su destino fue sellado por la misma catástrofe, la extinción del Saurolophus y de todos los dinosaurios no aviares. Es un tema complejo, pero la ciencia se ha concentrado en un único evento principal con varios factores contribuyentes. La teoría del impacto, el asesino global. Hoy la teoría dominante y respaldada por la evidencia más fuerte es la del impacto de Chicxulub. El evento hace 66 millones de años. Un asteroide de unos 10 a 15 kilómetros de diámetro se estrelló en la península de Yucatán, México. Consecuencias inmediatas. El impacto liberó una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas. Esto provocó oscuridad. Una enorme nube de polvo y escombros finos
hollín y aerosoles se elevó hasta la atmósfera superior, bloqueando la luz solar de manera efectiva a nivel global. Fuego. Una lluvia de acciones calientes se dispersó, iniciando incendios forestales masivos en todo el mundo. El cielo se convirtió en un horno, calentando la superficie de la Tierra y matando a todo lo que no pudiera refugiarse. Invierno de impacto. La falta de luz solar durante meses o años paralizó la fotosíntesis. La Tierra entró en un periodo de frío y oscuridad, a pesar del calentamiento inicial. El Saurolophus y sus parientes hadrosáuridos no murieron por el impacto en sí, sino por las consecuencias ambientales inmediatas y a largo plazo. Su mundo se volvió frío, oscuro y sin comida. Las teorías secundarias, los factores de estrés, aunque el impacto fue el golpe de gracia. Es crucial entender que el ecosistema del Saurolophus ya estaba estresado. Vulcanismo de Decán. Grandes erupciones volcánicas en la India, las trampas del Decán, se produjeron en el tiempo previo a la extinción. Estas erupciones liberaron enormes cantidades de gases de efecto invernadero y azufre a la atmósfera, causando fluctuaciones climáticas y acidificación del océano. Esto estresó las cadenas alimentarias mucho antes de que llegara el asteroide. Declive lento de la flora. La capacidad del Saurolophus para comer cualquier cosa fue, paradójicamente, una desventaja cuando la flora entera colapsó. El herbívoro más especializado en una dieta difícil tiene más dificultades cuando su fuente de alimento se extingue por completo. Análisis de los factores que contribuyeron a su extinción. Para el Saurolophus, su propia biología y ecología jugaron en su contra cuando llegó la catástrofe. El colapso de la cadena alimentaria. El Saurolophus era un herbívoro de gran tamaño. La dependencia de la base. Al ser tan grandes, las manadas de Saurolophus necesitaban consumir toneladas de vegetación fresca al día. Cuando el impacto de Chicxulub causó el colapso de la fotosíntesis, la mayor parte de la vegetación, especialmente las plantas con flores que tanto disfrutaban, murió rápidamente. La gran masa, gran problema. Los animales pequeños pueden sobrevivir con menos comida o recurrir a semillas, raíces o carroña durante un invierno de impacto. Un Saurolophus de 9 metros de largo no puede hacer eso. Simplemente no había suficiente comida para mantener a un herbívoro de su tamaño durante el período de oscuridad. Moriría de hambre mucho antes que los animales más pequeños. La estrategia de la manada falló. La vida gregaria, que era su mejor defensa contra el depredador, se convirtió en una trampa durante el colapso ambiental. Mortalidad masiva. Cuando la comida escasea, una manada se convierte en un grupo de competición feroz por los últimos recursos. Los individuos débiles, los jóvenes y los enfermos mueren rápidamente, dejando a los sanos sin la protección del número. El riesgo de la reproducción lenta. Aunque crecían rápido, un Saurolophus tardaba varios años en alcanzar la madurez sexual, y la manada ponía relativamente pocos huevos en comparación con insectos o anfibios. Cuando la población adulta colapsó, no hubo suficiente tiempo para que la especie se recuperara antes de que la inanición y el frío hicieran su trabajo. El Saurolophus fue víctima de su éxito. Era tan grande y estaba tan especializado en la alimentación masiva que no pudo adaptarse a un planeta donde la luz del sol se había desvanecido. Discusión sobre la importancia de la extinción en la historia de la vida en la Tierra. La desaparición del Saurolophus y el resto de los dinosaurios no fue solo una tragedia, fue el catalizador que reescribió el libro de la vida. El fin del dominio reptil. La extinción KPG eliminó la tiranía de los dinosaurios. El Saurolophus y sus depredadores, el Tarbosaurus y el T-Rex, desaparecieron, dejando un vasto vacío ecológico, especialmente en el nicho del herbívoro de gran tamaño. El comienzo de la era de los mamíferos. Mientras los gigantes desaparecían, los mamíferos, que habían vivido a la sombra de los dinosaurios durante 160 millones de años, tenían el tamaño adecuado. Pequeños, podían esconderse y eran menos dependientes de la vegetación masiva para sobrevivir al invierno de impacto. Anécdota del nicho vacío. Imagina el ecosistema de Mongolia o Alberta en el día después del impacto. El nicho del gran comedor de plantas.
El nicho que el Saurolophus dominó durante millones de años estaba completamente vacío. En los siguientes 10 millones de años, pequeños mamíferos que sobrevivieron comiendo insectos y semillas evolucionarían para llenar ese espacio, dando lugar a los grandes ungulados, vacas, caballos, elefantes, que conocemos hoy. El Saurolophus es un símbolo de la conclusión de una era geológica. Su extinción no es solo el relato de un final, sino el prólogo de nuestro propio origen. Capítulo 10. El legado. El Saurolophus en la ciencia y la cultura. El dinosaurio de cresta de vela está extinto, pero su impacto en la ciencia, los museos y la cultura popular sigue vivo. El Saurolophus sigue siendo una herramienta crucial para entender la vida antigua. Discusión sobre la importancia del dinosaurio en la cultura popular. Aunque no es tan famoso como el T-Rex, el Saurolophus ha dejado su huella, especialmente en las representaciones científicamente precisas de la vida prehistórica. El hadrosáurido arquetípico. Para muchos ilustradores científicos, el Saurolophus o el Edmontosaurus son los picos de pato de referencia. Su anatomía, sin las extravagantes crestas de resonancia, es la base para enseñar al público la vida gregaria y la anatomía de la batería dental. Representaciones museísticas. Los esqueletos de Saurolophus son piezas centrales en grandes museos de historia natural en Nueva York, Moscú y Canadá. El esqueleto completo de Saurolophus angustirostris en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, erguido sobre sus patas traseras, es una de las posturas más icónicas de un hadrosáurido, mostrando su potencial bípedo y su impresionante tamaño. Ver esos restos nos conecta directamente con la inmensidad de la vida hace 70 millones de años. El viajero intercontinental en la ficción. Su historia de migración a través de 2 continentes es una trama fascinante que a menudo se usa en documentales como este y obras de ficción para ilustrar el alcance global de la vida en el Cretácico, mostrando que los dinosaurios no estaban confinados a pequeñas regiones. Análisis de la relevancia del dinosaurio en la ciencia y la sociedad. El legado más significativo del Saurolophus no está en el cine, sino en el laboratorio. El modelo de la cresta sólida. El Saurolophus es el modelo de estudio fundamental para entender el linaje Saurolophinae. Su cresta es la pieza de referencia para clasificar todos los hadrosáuridos de cresta sólida. Cada vez que se encuentra un hueso nasal de hadrosáurido, la pregunta es, ¿se parece más a la del Saurolophus o a la de un Critosaurus? Su esqueleto, tan bien conservado en Canadá y Mongolia, es el estándar dorado de la anatomía hadrosáurida, la prueba de Beringia. La existencia del Saurolophus en ambos lados del Pacífico es una de las evidencias más directas y poderosas de la existencia del puente terrestre de Beringia en el Cretácico. Es un dinosaurio biogeográfico clave que ayuda a los geólogos y biólogos a reconstruir los mapas antiguos del mundo y a entender cómo la fauna se movía entre continentes. La histología avanzada. Los fósiles de hadrosáuridos han sido cruciales para el estudio de la histología ósea de dinosaurios, el crecimiento. Las secciones óseas del Saurolophus nos dan información precisa sobre su rápido metabolismo y su estrategia de crecimiento, información que ayuda a moldear las teorías sobre si los dinosaurios eran de sangre caliente o sangre fría. Reflexión sobre lo que hemos aprendido del dinosaurio y su importancia para el futuro al final de este largo viaje. ¿Qué nos deja el Saurolophus? Hemos aprendido que el éxito no siempre reside en la ferocidad o la complejidad. Hemos aprendido que la eficiencia dietética, la batería dental y la cohesión social, la vida en manada y la cresta de señalización pueden ser estrategias de supervivencia tan potentes como los cuernos y las garras. El Saurolophus nos enseña a través de su destino final, la fragilidad de la vida. Un animal que sobrevivió a los Tarbosaurus y a la competencia de cientos de especies, no pudo sobrevivir al colapso de la fotosíntesis. Su historia es un recordatorio de que los mayores peligros para la vida vienen de los cambios ambientales repentinos y a escala global. El Saurolophus nos ha dado una ventana fascinante a un mundo perdido. Al seguir estudiando sus huesos, sus huellas y su piel fosilizada,
seguimos desvelando los secretos de la vida en la Tierra y al mismo tiempo aprendemos a valorar la asombrosa biodiversidad que nos rodea hoy. El legado del Saurolophus es que, incluso en los restos de un gigante extinto, encontramos la clave para entender nuestro propio planeta y nuestro lugar en su historia. Despedida del documental. El legado continúa, y así cerramos el telón de esta increíble historia. Hemos viajado 70 millones de años en el tiempo, desde las primeras grietas en la roca de Alberta y Mongolia, hasta el momento en que esa majestuosa cresta de Vela dejó de alzarse sobre el paisaje cretácico. El Saurolophus no era un depredador, ni estaba cubierto de armadura, pero fue un verdadero campeón de la supervivencia. Nos demostró que la eficiencia, la adaptación dietética y la unidad de la manada son las estrategias más poderosas de la evolución. Su historia, escrita en huesos y en la forma de su cresta, es una de las más ricas y detalladas que podemos encontrar de la era de los gigantes. Pero la historia de la vida no termina con un meteorito. Los misterios de la prehistoria están siempre esperando a ser descubiertos. Si te ha fascinado el mundo del Saurolophus, su vida en manada y su épica migración intercontinental, te invito a que sigas explorando con nosotros. ¿Qué otros gigantes del Cretácico te gustaría que desenterremos? Déjanos tu comentario aquí abajo. Nos encanta leer qué historias y qué dinosaurios quieren ver ustedes, nuestra manada, en el próximo documental. Si has disfrutado de este viaje, por favor, haz que esta historia llegue a más exploradores como tú. Dale a me gusta, comparte el video y lo más importante de todo, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ni un solo paso en nuestra continua aventura a través del tiempo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima y sigue explorando el asombroso pasado de nuestro planeta.